Estamos ya en la hora para iniciar nuestro encuentro dominical. Un saludo cariñoso a todas las personas que a esta hora se conectan. Un saludo cariñoso a la gente que nos sigue desde diferentes países de Latinoamérica, por supuesto entre el nuestro también. Una tarde plácida de domingo aquí en Santiago. Santiago ya está un poquitito más helado que en el verano, y por lo tanto estamos sintiendo los primeros indicios de un otoño que se aproxima, y eso por supuesto tiene una especie de romanticismo especial. Así que estamos muy contentos de estar acá con ustedes, felices de poder compartir con ustedes este espacio. Quiero saludar especialmente a mis amigos del Perú, que se conectan de distintas zonas del Perú, desde Arequipa, desde Lima, desde Trujillo, a personas que son de Perú y están en otras partes del mundo también. A mis amigos de Argentina, por supuesto, cómo no saludarlos, a la gente de San Juan, a quienes les tengo ustedes saben, un aprecio especial, por mis amigos que están en la Universidad Nacional de San Juan, universidad con la cual yo colaboro en el diplomado de coaching y liderazgo. Y bueno, a la gente de Buenos Aires, a la gente de Ecuador, a la gente de Estados Unidos, a la gente de Colombia, y por supuesto a mis amigos de Chile que nos siguen de distintas partes del país, desde La Serena. Yo sé que hay gente que nos sigue, gente que son muy cercanos a nosotros, y nos siguen de manera sistemática con nuestras conversaciones, y bueno, a la gente del sur, a la gente de Temuco, a la gente de Antofagasta, a la gente de Calama, muchísima gente. Para todos ustedes, amigos míos, un tremendo abrazo, un tremendo saludo, y feliz de estar acá con ustedes hoy día con un temazo. De verdad que tomé la decisión de conversar de este tema, puesto que es un tema que no siempre se toca en estos programas de entrenamiento, de coaching y liderazgo, y me parece que es oportuno por lo menos hacer algunas aproximaciones a este temazo que es el miedo. Pero antes de eso, algunos anuncios que quisiera entregar. Ustedes saben que tenemos próximamente el 5, 6 y 7 de abril nuestro EPM Mastery. Las siglas EPM significan Extraordinary People Model, el modelo de las personas extraordinarias puestas en un entrenamiento de 3 días. Fantástico, espectacular. Más de 100 personas ya han pasado por un año y un poco más en esta maravillosa experiencia que es el Mastery. Una experiencia removedora, y quiero contarles que mañana, lunes, estén atentos a las redes sociales, porque si ustedes se meten en las redes sociales nuestras, en Facebook, en LinkedIn, en Twitter o qué sé yo, en Instagram, van a encontrar las bases para poder hacerse acreedor a un cupo gratuito en este Mastery. Queremos sortear un cupo gratuito. Este Mastery va a estar con muchas personas que vienen de distintas partes de Latinoamérica, y queremos entregar un cupo gratuito para ustedes que nos siguen domingo tras domingo, y para ustedes que también toman este video, lo reproducen y lo comparten porque saben que puede ser beneficioso para alguien. Para todas aquellas personas que están viendo este video, el día lunes, mañana, van a estar las bases en nuestras redes sociales para poder hacerse acreedor a este cupo en nuestro Mastery, en nuestro EPM Mastery. También quería contarles que estaba hojeando hoy día este librito. Este librito lo escribió Tal Ben-Shahar, que es un escritor que escribe sobre felicidad. Es un escritor que escribe sobre felicidad, y el librito se llama Siendo Feliz, Being Happy. Y me acordé porque el martes es el Día de la Felicidad. ¿Qué les parece? Tenemos un día dedicado a honrar este estado especial que tenemos los seres humanos, que es la felicidad. También quiero contarles que recibí una invitación, y agradezco a la gente del Canal 13, al Bienvenidos, así que voy a estar ahí seguramente para compartir
con ustedes también desde ese espacio temas que tienen que ver con la felicidad, porque es el día de la felicidad. Es un día maravilloso, aunque uno debiera estar feliz todo el tiempo. Pero ¿por qué no estamos felices todo el tiempo? Primero porque uno tiene la idea de que la felicidad es una idea, ¿verdad? Es algo que está fuera de nosotros y en realidad la felicidad se encuentra dentro de nuestros corazones y basta solamente tener las claves para poder acceder, tener los antivirus para poder eliminar los virus mentales que nos impiden ser felices. Y bueno, uno de esos virus mentales es el tema de hoy, amigos míos y amigas mías, que es el miedo. He querido dedicar este espacio para hablar del miedo. Es una cosa muy curiosa el miedo. Incluso le tenemos miedo al miedo, ¿se han dado cuenta? Pero bueno, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han experimentado alguna vez miedo? Levanten la mano. Bueno, yo sí. ¿Se han dado cuenta que los seres humanos somos seres que caminamos por el planeta de alguna forma como escondiéndonos de algo o de alguien con una sensación de temor de que algo nos puede pasar? Es una cosa muy curiosa. El miedo es una de las manifestaciones más curiosas que tenemos los seres humanos, pero quiero adelantarme un poco y decirles que el miedo no es nada más que un virus, es un virus mental que está asociado a nuestros pensamientos. Uno experimenta miedo a propósito de lo que piensa, y por lo tanto los pensamientos son una clave importante nuevamente para poder entender el por qué experimentamos miedo en una situación mucho más intensa, temor, terror, bueno, y en algunos casos crisis, ¿no es cierto? Las famosas crisis de pánico, la fobia, todas esas son manifestaciones diversas de un solo virus mental que está metido en nuestra cabecita, que es el miedo. Así que vamos a conversar hoy día de este tema. Es complejo abordarlo desde el punto de vista de las definiciones, puesto que uno puede tener distintas interpretaciones respecto a lo que significa sentir miedo. Pero quiero contarles algunas que yo encontré, por ejemplo, en Wikipedia, en los diccionarios. Me fui a los diccionarios, me fui a Wikipedia y encontré algo interesante, fíjense ustedes. El miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Es una sensación de angustia. En realidad, y aquí voy a ahondar un poquitito, es una sensación de angustia provocada por un pensamiento. Yo pienso respecto de algo, específicamente pienso respecto de un peligro, y por lo tanto, como estoy pensando respecto del peligro, gatillo una emoción, que es la emoción del miedo. Recuerden ustedes que el miedo es una de las emociones básicas. Si ustedes vieron la película Intensamente, se recordará que habían 5 tipos de emociones básicas ahí, que estaban puestas por un psicólogo notable, que fue el psicólogo que participó como asesor en la serie Lie to Me. Y el miedo es una de las emociones básicas que aparece ahí junto con la tristeza y la alegría y otras. Por tanto, es una emoción. Pero además la emoción gatilla sensaciones que normalmente no son muy agradables. Además, gatilla sensaciones, gatilla resultados biológicos, fisiológicos en el cuerpo. Fíjense ustedes que en el caso del terror, cuando uno experimenta miedo en un alto grado, como es el terror, por ejemplo, se han dado cuenta que el rostro se vuelve blanco. ¿Y saben por qué se vuelve blanco? Porque la sangre del rostro baja instantáneamente por una respuesta natural del cuerpo hacia las piernas, preparando al ser humano que experimenta esa sensación de terror a correr, a arrancar. Por lo tanto, el cuerpo es inteligente, ustedes saben. El cuerpo tiene una respuesta natural a todas estas defensas. El cuerpo se defiende frente a esto. Y por lo tanto, el miedo se aparece como una manifestación que el cuerpo, de alguna forma, reacciona frente a esto y
y nos permite, de alguna manera, valga la redundancia, reaccionar frente a esto que estamos experimentando. Ahora, es interesante observar que el miedo siempre es gatillado por una alerta de peligro. Es una sensación de angustia. La angustia es la sensación, ¿verdad?, provocada por la emoción del miedo. La angustia es la sensación provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Quiero decirles algo. Siempre los peligros son pensados. En realidad, en todos los ámbitos de la vida, no es lo que me pasa lo que me afecta. Es cómo yo respondo a lo que me pasa. No es lo que me pasa lo que genera miedo en mí. Es cómo yo estoy pensando lo que me pasa lo que me genera miedo. ¿Se han dado cuenta? Por lo tanto, la clave está en cómo pensamos. Nuevamente, vamos al mundo de los pensamientos. Si uno establece estrategias mentales, estos virus mentales que son provocados por esta parte de la mente que se llama el ego, que es la que nos está provocando permanentemente este sufrimiento, esta tortura frente a esta sensación de desamparo. Fíjense, desamparo. Qué interesante término. Desamparo frente a alguna situación especial. Es el miedo el que aparece como una respuesta natural a este pensamiento, pero siempre es el pensamiento. Por lo tanto, el miedo también es producto de un entrenamiento mental. Uno puede entrenar la mente para experimentar permanentemente miedo. ¿Se han dado cuenta que cuando uno se compra un determinado auto, por ejemplo, imagínense ustedes, me compro un Mazda, ¿ya? Bonito auto. Me compro el auto y empiezo a ver puros Mazdas en la calle. Lo que he hecho con eso es entrenar mi mente para poder filtrar de alguna manera mi proceso de la percepción de tal forma que se me aparece aquello en lo cual estoy permanentemente pensando. Pasa con las mujeres embarazadas, que empiezan a haber mujeres embarazadas por todas partes. Bueno, si uno entrena la mente para experimentar miedo, créame que va a empezar a experimentar miedo en todo lo que ve en su vida. Es una programación, es un aprendizaje. Por lo tanto, uno podría decir, este es un virus mental que uno, consciente o inconscientemente, la mayor parte de las veces inconscientemente, instala en su mente a la manera, efectivamente, de un virus, de algo que ataca, de algo que no nos hace daño, y que provoca esta sensación de angustia que no nos gusta experimentar. No nos gusta sentir miedo. Y por lo tanto, como no nos gusta sentir miedo, y aquí viene algo que es bien curioso, intentamos evitarlo. Intentamos de alguna forma dejarlo de lado. Intentamos de alguna forma taparlo. ¿Se han dado cuenta que pocas veces asumimos nuestro miedo? Sino que más bien tratamos de... Porque además pensamos, tenemos la creencia que el miedo es malo. Tenemos la creencia que el miedo nos va a atacar. Tenemos la creencia que el miedo nos va a destruir. Tenemos la creencia que el miedo nos va a matar. Fíjense ustedes que el miedo está asociado finalmente a la muerte. Tenemos temor a la muerte. Y por lo tanto el miedo se manifiesta en nosotros de distintas formas que ya vamos a revisar con un poquitito más de detalle. Mi amigo Freud, el psicoanalista, planteaba de que existe lo que él llamaba un miedo real y un miedo neurótico. El miedo real tenía que ver con la presencia de un peligro real, decía él. O sea, por ejemplo, yo veo que van a atropellar a alguien en la calle y veo que es inminente el atropello, yo experimento miedo. El miedo frente a algo real, eso decía Freud. Pero también está el miedo neurótico. Y decía Freud que el miedo neurótico es la mayor cantidad de miedo que experimentamos en la vida son de carácter neurótico. ¿Cuál es el miedo neurótico? Es el miedo producido por una ilusión, es el miedo producido por una alucinación, es un miedo producido por un pensamiento loco, por un pensamiento que se viene a nuestra mente gatillado por algo inconsciente. Y yo comparto eso. O sea, la cantidad de información que tenemos en nuestro inconsciente gatilla, curiosamente, escenas en nuestra mente, imágenes en nuestra mente, que de alguna manera detonan esta experiencia que llamamos el miedo. De una forma absolutamente irracional muchas veces. O sea, la mayor parte de nuestros miedos son irracionales.
La mayor parte de nuestros miedos obedecen a imágenes catastróficas del futuro, imágenes catastróficas de algo que puede ocurrir, imágenes catastróficas de algo que no queremos que ocurra y que está en nuestra mente. Y eso es lo que nos gatilla nuestro miedo. No es la presencia de un peligro específico y real, siempre. Es más, la menor parte de las veces es eso. La mayor parte de nuestros miedos obedecen a pensamientos que son alucinaciones. Pensamientos que están gatillados por nuestro inconsciente, de lo cual no nos damos cuenta. Y bueno, ¿qué hay en el inconsciente que gatilla el miedo? Aquí hay varias teorías. Una que a mí me hace mucho sentido es la siguiente. Fíjense que yo, escudriñando a Jung, a Carl Gustav Jung, el famoso psicoanalista, discípulo de Freud, que generó toda una teoría, la teoría del inconsciente colectivo, ¿se recuerdan? Jung planteaba la teoría de los arquetipos, estos símbolos que de alguna manera están gatillando en nosotros respuestas inconscientes, sin que nos demos cuenta. Y uno de los arquetipos, Freud explica, que está muy inserto en el inconsciente colectivo de nosotros, es el arquetipo de la caída. ¿Cuál es el arquetipo de la caída? Fíjense ustedes. La vieja historia del paraíso. La vieja historia de que el ser humano fue expulsado del entorno de su creador a vivir una vida de desolación, a vivir una vida... ¿se recuerdan de esa frase, ganarás el pan con el sudor de tu frente? Bueno, eso está en el inconsciente colectivo de todos nosotros y de alguna manera, de acuerdo a Freud y de acuerdo a Jung, este arquetipo gatilla una respuesta de temor, porque como inconscientemente tenemos la culpa de haber, comillas, traicionado a nuestro creador con esta caída, con esta separación, con esta huida del paraíso, la manzana de Adán y en fin, todo el tema, todo el cuento ese, nosotros experimentamos culpa. Y la culpa genera mayor culpa. Tenemos un aprendizaje de culpa. ¿Se han dado cuenta que somos culposos? Si uno tuviera que hacer una lista de todas las cosas por las cuales siente culpa en la vida, sería algo impresionante. De hecho, en nuestros talleres nosotros hacemos ese ejercicio. Le pedimos a la gente que haga una lista pequeña de las culpas más importantes que tienen en su vida. Siento culpa porque no me despedí de mi padre. Siento culpa porque tal persona le ocurrió tal cosa, porque yo hice tal otra. Siento culpa por lo que le dije a mi hijo. Siento culpa por lo que le dije a mi mujer, a mi pareja. Siento culpa por lo que hice. Siento culpa. Y como siento culpa, fíjense, aquí viene lo interesante. Siento inconscientemente la sensación de merecer un castigo por la culpa que tengo. Y por lo tanto comienzo a caminar por el mundo, comienzo a caminar por el planeta con la sensación de que merezco un castigo, sin saber por qué. Esto, por favor, en un proceso absolutamente inconsciente. Yo no me doy cuenta de lo que estoy haciendo conmigo. No me doy cuenta de cómo mi inconsciente está gatillando esa culpa inconsciente que genera en mí esa sensación de temor. Esa es una teoría muy interesante, que está puesta desde Jung, que está puesta desde los psicoanalistas, que a mí me hace mucho sentido también. Un maestro que yo escuché hace poco, muy cercano a un curso de milagros, decía que los seres humanos somos como pequeñas ratitas que andamos escondiéndonos en los laberintos del mundo, pensando en que en algún momento nos va a caer el castigo divino. Y por lo tanto experimentamos mucho miedo, mucho miedo. Sin embargo, ese miedo se manifiesta conscientemente, ¡pum!, en una imagen. Y una imagen es un pensamiento. Por lo tanto, si uno fuese capaz de observar estos pensamientos que vienen del inconsciente, que te generan miedo, podría eventualmente aprender a manejar, a incorporar, como ustedes quieran, en realidad ese es tema para otra conversación, pero uno podría incorporar esos miedos, podría incorporar esos temores, podría aprender de alguna forma a manejar estas imágenes, estos pensamientos que están provocando tanto temor. Los miedos se manifiestan, es un virus que se manifiesta de múltiples formas en el ser humano. Hay múltiples maneras de experimentar miedo. Son como derivadas del miedo.
pero todos, finalmente, se relacionan con el miedo a la muerte. ¿Y por qué tenemos miedo a la muerte? Porque tenemos inconscientemente miedo a rendir cuentas. A rendir cuentas por lo que estamos haciendo en este planeta, por lo que estamos haciendo en este mundo, por cómo estamos llevando nuestras relaciones, por cómo nos estamos comportando, una especie de alucinación muy especial. Porque finalmente la vida es una construcción personal. O sea, es una locura esto de experimentar miedo. ¿Se dan cuenta? Es un virus. Por lo tanto, lo que hay que aprender, amigos míos y amigas mías, es a darnos cuenta de cómo nuestros pensamientos están gatillando estos miedos. ¿Cuáles son las derivadas del miedo? Para que vayamos de alguna manera identificándolas. En primer lugar, está el miedo al futuro, que es uno de los mayores miedos que un ser humano puede experimentar en su vida. El miedo a no saber qué viene en el futuro. Un miedo que además se sustenta en la idea de que muchas veces hacemos planes, muchas veces diseñamos nuestra vida hacia adelante, pero lo hacemos desde el miedo, porque sabemos en el fondo de nuestros corazones y en el fondo de nuestro inconsciente que nadie controla nada. Nosotros podemos tener un GPS en nuestra cabecita, nosotros podemos tener una idea clara de dónde queremos ir, y cuando instalamos convicción con respecto a dónde queremos ir, pareciera ser que hay mayor probabilidad de lograrlo. Pero, ¿qué significa instalar convicción? Y este es un punto interesante que lo voy a tocar un poquitito más adelante en esta conversación. La convicción significa conexión. ¿Conexión con qué, dirán ustedes? Conexión con algo que está más allá de mi entendimiento y que se conecta con la mente universal. Y por lo tanto, te libera de la sensación del abandono y de la desolación, del desamparo. Te libera de la sensación de andar solo en el mundo. Fíjense que el otro día conversaba con una persona respecto de la famosa ley de atracción. Que ese es un tema para otra conversación. Yo hoy día, después de caminar mucho tiempo en estos temas, yo no creo en la ley de atracción. Aunque les parezca extraño lo que les estoy diciendo, no creo en la ley de atracción. Porque yo creo que la conciencia se produce en nuestra mente y yo creo que la realidad se construye acá, en nuestra mente. Y nadie atrae nada, por lo tanto está todo en nuestra mente. Está todo en la mente que nosotros experimentamos como pensamiento, como conciencia. Pero conversaba con una persona respecto de la ley de atracción. Respecto a esta propuesta que causó tanto furor hace algunos años, ¿se recuerdan ustedes del librito El Secreto? Y me decía, pero cuando uno establece un objetivo con claridad, cuando uno establece una visión con claridad, uno lo logra. Claro, pero hay una clave ahí. Tú tienes dos formas de experimentar visualización. Tú tienes dos maneras de visualizar el futuro. Una es desde el miedo, y díganme que no es así. Cuando uno genera un objetivo y piensan en un objetivo futuro, ¿no les pasa muchas veces que lo hacen desde el miedo o desde la necesidad? Eso significa desde la carencia. Cuando ustedes hacen eso, no van a lograr nada. Lo que tienen que hacer es instalar en su mente una imagen de aquello que quieren para el futuro. Además, el futuro no existe, existe solamente el eterno presente. Están instalando la imagen del futuro ahora, en el presente, acá y ahora. Pero deben instalarla desde la convicción. Y instalarlo desde la convicción significa instalarlo desde la conectividad, de la conexión con el todo, de la conexión con la fuerza, como le llamaba nuestro amigo de Star Wars, ¿se acuerdan? El Yoda. De la conexión con el universo. De la pérdida de la sensación de soledad, de la pérdida de la sensación de desamparo. Por lo tanto, el primer gran miedo, amigos míos, es el miedo al futuro. Pero cuando uno se conecta de verdad con el corazón, cuando uno se conecta de verdad con aquello que está más allá de nuestra comprensión, llámenle como quieran, uno empieza a sentirse conectado y uno empieza a sentir que no está solo.
Y cuando empiezas a sentir que no estás solo, el miedo y las imágenes de terror en nuestra mente comienzan lentamente a desaparecer. Otro miedo, miedo a la pérdida. ¡Wow! Y aquí sí que estamos en un tema. Nosotros tenemos miedo a perder. El otro día conversaba con un amigo que es gerente comercial de una compañía en Chile. Un tremendo amigo. Y me decía, los primeros 15 minutos me decía que él le estaba yendo espectacular, que su vida era más o menos una cosa maravillosa, una cosa fantástica, en todos los ámbitos de la vida. Y con el andar de la conversación, fíjense que me empezó a contar que experimentaba miedo. Y después me dijo, ¿quieres que te diga algo? Todos estos tipos que andan, todos estos personajes que andan con corbata, que andan aparentemente muy arrogantes en la vida, que andan con una aparente seguridad, los ejecutivos de los bancos, los ejecutivos de las compañías, los grandes ejecutivos de las corporaciones, son todas personas que experimentan un profundo miedo a perder. ¿A perder qué? Su estatus, a perder su trabajo, a perder el nivel de ingresos que tienen, a perder el nivel de vida que tienen, a perder el automóvil que tienen, a perder la casa que tienen, a perder... Viven en una emoción de temor permanentemente. Y eso yo creo que nos pasa a todos. Tenemos miedo a perder el trabajo y nos aferramos y es por eso que ahorramos, es por eso que guardamos nuestros fondos de seguridad, porque es que experimentamos miedo al futuro y miedo a perder el trabajo y miedo a la pérdida económica. Experimentamos miedo a perder la pareja, miedo a perder las relaciones, miedo a perder el amor de nuestros hijos, el amor de las personas que dicen que nos aman, miedo a perder el reconocimiento, miedo a perder la sensación de ser alguien especial. ¿Se han dado cuenta que una de las estrategias que utilizamos para no sentir miedo en el mundo es sentirnos especiales? Sentirnos distintos, sentirnos diferentes. Y esas no son nada más que estrategias del ego, de nuestra mente, esa parte de la mente que le llamamos el ego, para poder no sentir miedo, para evitar el miedo. Yo me siento distinto a ti, yo me siento superior a ti y por lo tanto experimento aparentemente una sensación de superioridad, pero en el fondo de mi corazón estoy experimentando un miedo profundo a perder mi trabajo, a perder mi estatus, a perder el nivel de vida que tengo. Y en realidad, amigos míos, nunca nadie pierde nada porque nada es de nosotros. Nada. El universo nos provee de todo lo que disfrutamos en este mundo y bienvenido y qué bendiciones que así lo hagamos. Pero nada de lo que tenemos nos pertenece. Nada. Hay gente que experimenta miedo al éxito. No quieren tener éxito. Les da miedo. Les da susto. Y hay bastantes derivadas con respecto al éxito. Hay gente que experimenta, por ejemplo, miedo a hablar en público. Porque se niegan a ser merecedores del reconocimiento. A ser merecedores del aplauso de un grupo humano. Y generan un miedo a hablar en público. Bueno, cuando el miedo ya es muy intenso, podemos incluso desatar fobias. Es interesante desde el punto de vista inconsciente cuáles son los orígenes de la fobia. Hay técnicas de programación neurolingüística para trabajarlas, por supuesto, pero también es muy interesante ver el origen de estos terrores que nos atacan permanentemente. Bueno, el miedo al éxito, el miedo al amor, el miedo a amar, el miedo a comprometerme. Porque si me comprometo, me pueden traicionar. El miedo a la traición. ¿A cuántos de ustedes los han traicionado? ¿No es verdad que una vez que experimentan la traición de alguien, empiezan a sentir miedo de que alguien los vuelva a traicionar? O sea, están mirando la vida desde el pasado, están mirando la vida desde sus experiencias anteriores.
Porque hay gente que le cuesta tanto encontrar una pareja porque sienten miedo, miedo a confiar. ¿Saben ustedes lo que es la confianza? Entregar mi corazón y entregarme al otro, sabiendo que el otro, al yo entregarme, me puede destruir. Eso es confiar. Y estamos entrenados para no confiar. ¿Y por qué estamos entrenados para no confiar? Porque tenemos miedo, porque sentimos miedo. Por lo tanto, en la medida en que vamos haciendo más y más adultos, se van dando cuenta, empezamos a experimentar miedo a confiar en nuestras parejas, miedo a confiar en la persona que estamos conociendo. Pero ¿no será que este tiene algo que escondido? ¿No será que este? Y estamos experimentando permanentemente miedo. Bueno, el miedo a confiar, el miedo al miedo. Hay algo que es bien dramático acá, amigos míos, que el miedo finalmente es falta de confianza en la vida. Falta de confianza en la vida. Porque nos sentimos solos, separados, desolados. Nos sentimos, independientemente que estemos rodeados de mucha gente, sentimos soledad. Y en esa soledad sentimos desconfianza de los demás. La soledad ocurre cuando yo desconfío del otro. La soledad ocurre cuando yo no confío en la vida. El miedo ocurre cuando yo no tengo confianza en el futuro. El miedo ocurre cuando yo no tengo confianza en que todo está bien. Todo está bien. Recuerdo las primeras páginas maravillosas de Un Curso de Milagros cuando dicen nada real puede ser amenazado y nada irreal existe. Nada te puede pasar. Nada nos puede pasar en este mundo, en este planeta, en esta vida maravillosa. Son nuestros temores. Y los temores son imágenes que están en nuestra mente, son pensamientos que están en nuestra mente. Que están permanentemente atacándonos. ¿Para qué? Para hacernos sufrir. Para hacernos sentir mal. Para generar dolor. Para generar angustia. ¿Y por qué, dirán ustedes, esa estrategia tan diabólica de nuestra mente? Es que es una parte de la mente que se le llama el ego. El ego, que es el encargado de mantenerte en esta matrix, en esta ilusión de la separación, en esta ilusión en donde los seres humanos poco menos que andamos separados y escondiéndonos en el mundo ante el peligro de un castigo divino. ¿O no se han hecho nunca eco del famoso arquetipo del fin del mundo, por ejemplo? Tenemos temor a que eso ocurra. Y en realidad, amigos míos, la vida es abundancia, la vida es permanente expansión, la vida es una permanente invitación a que experimentemos amor, a que experimentemos la vida misma, a que disfrutemos cada instante de nuestra vida. A que vayamos desechando lentamente en la medida de nuestro entrenamiento mental. Y es por eso que el máster es tan importante, porque es un entrenamiento mental para ir desechando estos pensamientos que tanto corroen el alma, que tanto sufrimiento nos generan, que tanto dolor nos generan. No es la vida la que es injusta con nosotros, no es la vida la que nos genera sufrimiento y dolor, son nuestros pensamientos respecto de la vida. Porque finalmente todo es perfecto, todo ocurre con una perfección extraordinaria. Ser personas extraordinarias significa liberarse de los miedos, asumiéndolos y no negándolos, viviéndolos y no tapándolos. Ser personas extraordinarias significa, de alguna manera, llegar a un estado diferente desde esta integración en nuestra vida de nuestras propias experiencias. De este vertedero emocional al que llamaba así Freud, en donde guardamos tanta información que tanto daño nos hace de una manera inconsciente. Por lo tanto, amigos míos, la invitación es nuevamente a revisar lo que pensamos, a revisar la manera en que estamos pensando,
a revisar la manera en que estamos experimentando nuestras imágenes mentales. Cada vez que nos sintamos mal, hagámonos la pregunta: ¿cuál es el pensamiento que está gatillando esta sensación? ¿Cuál es el pensamiento que me está gatillando esta emoción? ¿Cuál es el pensamiento que me está gatillando este miedo? Y se van a dar cuenta de que es un pensamiento específico el que está gatillando este terror personal. ¿Qué tema? ¿Eh? ¿Qué tema? Ustedes saben, amigos míos, ¿qué es lo contrario de la vida? A ver, perdón, al revés. ¿Ustedes saben qué es lo contrario de la luz? Lo contrario de la luz es la oscuridad. La oscuridad no existe. La oscuridad solamente es ausencia de luz. ¿Ustedes saben qué es lo contrario de la muerte? Esa que le tememos tanto. Es el nacimiento. Uno podría pensar, lo contrario de la muerte es la vida. No, es el nacimiento. La vida es eterna. La vida es un eterno presente. ¿Y ustedes saben qué es lo contrario del miedo? El amor. En la misma lógica de la oscuridad y la luz, el miedo es ausencia de amor. El miedo es ausencia de amor. ¿Y qué es el amor? La conexión con el todo, la conciencia de que estamos conectados con el mundo, la conciencia de que estamos conectados entre todos, de que somos una unidad, la conciencia de que no somos seres aislados, no somos seres que andamos ululando por la vida de manera desolada y de manera desamparada. No, no somos eso. Somos la manifestación más espectacular de la vida, de la expresión del ser, de la expresión de la vida, del crecimiento de la vida, de la abundancia en la cual estamos insertos y no nos hemos dado cuenta. Por lo tanto, amigos y amigas mías, a partir de hoy, pregúntense siempre: ¿qué está gatillando este miedo? ¿Cuál es el pensamiento que me está gatillando este miedo? Y comencemos a trabajar sobre nuestros pensamientos, generando confianza en la vida, experimentando la conexión con el todo, experimentando la conexión con el universo, experimentando la conexión con la naturaleza, contemplando, deteniéndonos a contemplar la expresión de la vida misma en todas partes y en todo minuto, en todo momento. Ahí está la clave. Quiero recordarles, al igual que el inicio, que este martes es el Día de la Felicidad. Vamos a estar probablemente en un canal de televisión, en el Bienvenidos, hablando sobre este tema, gracias a una gentil invitación de ellos. Y quiero también invitarlos a que nos visiten en nuestras redes sociales mañana lunes. Ahí van a estar las bases para que se puedan ganar un cupo a nuestra maestría, al EPM Mastery, al modelo de las personas extraordinarias. 3 días de entrenamiento mental, ¿se dan cuenta? 5, 6 y 7 de abril, 3 días de entrenamiento mental para poder resetear nuestra mente de tal manera de empezar a descubrir cuáles son los patrones de autodestrucción que tenemos, que nos impiden lograr nuestros sueños, que nos impiden vivir una vida de abundancia, que nos impiden vivir una vida feliz, una vida plena. Ya, amigos míos y amigas mías, basta de vivir en la carencia, basta de vivir en el temor, vivir en la desolación, vivir en la falta de afecto y en la falta de amor. Basta de vivir una vida que no nos merecemos. Así que los espero. Les invito a que exploren en nuestra página personasextraordinarias.com, personasextraordinarias.com, donde está toda la información de nuestro máster. Les quiero agradecer por esta conexión y gracias por estar con nosotros domingo tras domingo. Que tengan una semana espectacular
que la fuerza, el amor, la fuerza misteriosa los acompañe siempre. Los quiero mucho a todos, los amo.